Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro ciclo de webinars Take a Break for Your Brain, un evento patrocinado por PMM Business School, entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Precisamente sobre PMM Business School, comentarles una de nuestras novedades y dentro de 2 semanas damos comienzo a la 15ª edición del posgrado de gestión de mantenimiento, por lo que notifico a aquellos interesados en inscribirse que aún cuentan con esta semana para poder hacerlo. Y por otro lado, para los que no han estado muy atentos a nuestras redes, el mes pasado tuvimos el gran placer de recibir a un grupo de grandes profesionales aquí en Valencia, en España, con motivo de la Gran Semana Internacional. Una semana de networking internacional y actividades outdoors diseñadas para aportar nuevas ideas y aprendizaje en torno a 4 puntos claves: innovación y transformación digital, sostenibilidad, change management y competitividad, o lo que es lo mismo, la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Una experiencia que consideramos esencial para nuestros alumnos de MBA y a la que cualquier interesado puede acceder inscribiéndose a una de las 3 especialidades que incluyen esta Semana Internacional en su costo. El Máster de Innovación y Excelencia Operacional, donde se profundizan muchas cosas de las que hoy vamos a ver, el Máster de Gestión de Activos o el de Facility Management o Services. Y ya que sale el tema de nuestros máster, les hago saber sobre una 4ª especialización que no incluye esta semana, pero que quizás os es de utilidad, y es el máster de desarrollo de proyectos de negocio. Aún están a tiempo de saber más detalles, tanto de esta experiencia como de nuestros másters, los cuales dan inicio este año, el 12 de septiembre, y para los cuales ya estamos en periodo de reserva de plazas. Y bueno, para los que nos acompañen por primera vez con este tipo de eventos, a los que llamamos webinars Take a Break for Your Brain, lo que tratamos es ofrecer interesantes experiencias y opiniones de profesionales en activo, desarrollando temas de actualidad y de referencia a la industria actual, permitiendo que nuestros espectadores tengan la oportunidad de oxigenar la mente al menos durante 1 hora en mitad de la semana con contenido de valor. En el caso de hoy nos centramos en el tema de Change Management, enfocado al trabajo de procesos más sostenibles dentro de las organizaciones. Por ello, hemos invitado a uno de nuestros mejores expertos, José Valiente, Consulting Manager en IBM y profesor asociado de PMM Business School y Minipost 35. Con lo cual, tratando de hacer aún más completa vuestra experiencia, permítanme mencionarles ciertas recomendaciones en relación al tema. Y es que además del máster en innovación y excelencia operacional que os mencionaba antes, con inicio el 12 de septiembre, desde nuestra otra unidad de negocio, PMM CX, hemos diseñado un programa con la misma intención de ofrecer una experiencia única e internacional, pero dando un paso más allá. Este se trata del diplomado de Change Management Silicon Valley Go, una formación de 14 semanas en modalidad online con una última semana en presencial donde se realizarán actividades outdoor y visitas a diversas empresas en el campus de Silicon Valley. Un programa que iniciamos el 24 de octubre de este año y al cual les invito a ver los detalles y todo lo que incluimos descargando el brochure desde la web de CIEX. Y siguiendo con recomendaciones para desarrollar competencias en el área de Change Management y para aquellos que buscan desarrollar nuevas habilidades de una manera más rápida y más específica en puntos en concreto del Change Management, os invito a echar un ojo a los cursos o mini posgrado, como le llamamos nosotros, del programa de Change Management. Un programa compuesto por 9 mini posgrados que pueden adquirir de manera individual y donde encontrarán algunos como metodologías ágiles para la gestión del cambio, donde precisamente José Valiente, nuestro invitado de hoy, es el experto escogido para el desarrollo de la lección incluida en este mini posgrado, alineando estrategia y cultura organizacional, liderazgo y la gestión del cambio estratégico. Pueden saber más y obtener cualquiera de estos cursos desde 8 horas en www.minipost35.com. Y en cuanto al área de sostenibilidad, PMM Business School cuenta con una sección de formación enfocada al Green Management, que pueden ver al detalle en nuestra web y donde encontrarán a disposición de inscribirse un posgrado de Green Business Management, gestión de activos y sostenibilidad, con 6 meses de formación y una doble titulación que da inicio el 19 de septiembre. O 4 cursos de 12 horas también enfocados al área de Green Management. Y para terminar, como apoyo al tema de hoy, les recomiendo 3 libros de lectura, digámoslo así como obligatoria, para profundizar en el tema de hoy. Change Management, recetas para construir la gestión de activos, finanzas para la gestión de activos y tips para la transformación digital en la gestión de activos.
Me encantaría hablarles un poco más sobre cada uno de ellos, pero estaremos de acuerdo en querer dar la bienvenida ya a nuestro invitado y por eso yo os invito a obtener más información en nuestra web, donde también tenéis la posibilidad de obtener la lectura gratuita del primer capítulo a modo de prólogo. Y ahora sí, sin ánimo de hacer esperar más, os vuelvo a dar la bienvenida al evento de hoy y os invito a interactuar tanto con nuestro ponente como con todo nuestro equipo, no solo por el chat, el cual ya sabéis que tenéis a vuestra disposición para comentar cualquier cosa, sino también el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma, donde expondremos vuestras inquietudes en directo con nuestro ponente al final de la presentación. Y ahora sí, le doy la bienvenida, Pepe. Toda la pantalla te la dejo ya a ti. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Paula. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé dónde se encuentren. Yo soy José Francisco Valiente y bueno, gracias por esta introducción. Voy a compartir pantalla. Vamos un segundo. Muy bien. Ok, ¿me pueden confirmar, Paula, si se ve todo perfecto? Se ve todo correcto. Excelente. Muy bien, bueno, pues nuevamente bienvenidos. Les saludo desde la ciudad de San José, en California, donde son las 6 de la mañana, un poco temprano, lo pueden ver un poco, hace falta un poco de luz aquí, pero aquí estamos listos para compartir con ustedes un poco sobre lo que es Change Management y algunas estrategias, cómo podemos hacer ese frente al cambio. Me llama la atención, Paula, lo que comentabas al principio, ¿no? Tenés el libro Change Management. Bueno, pues aquí yo sí estoy haciendo mi tarea con respecto a la lectura obligatoria. Bueno, comienzo con eso, ¿no? De que sí estoy en ello. Muy bien, yo soy José Francisco Valiente, trabajo para IBM. eh, he estado en IBM casi ya 10 años, en los cuales he navegado a lo largo de diferentes unidades de negocio, diferentes áreas, entre Project Management, Product Management y actualmente en la parte de Consulting, en donde trabajo en un área que se llama IBM Garage, que es básicamente una metodología probada en la cual nosotros trabajamos con el cliente para entender qué es lo que realmente necesitan y bueno, soportados con todo lo que es la base de tecnología de IBM, pues ayudar a generar valor de una manera acelerada. Entonces, eso es lo que yo hago actualmente dentro de IBM. Antes de IBM tenía yo mi propia empresa, entonces también, bueno, he abierto he abierto dos empresas a lo largo de mi vida y bueno, también he incursionado en ese tema con la parte de emprendedurismo, entonces también me es familiar ese mundo. Y bueno, pues ahora también aquí compartiendo con PMM desde un punto de vista más, bueno, entre profesional y docente, experiencias en las cuales, bueno, espero sean enriquecedoras para todos ustedes. Muy bien, con un poco de esta introducción sobre quién soy, vamos al tema. El día de hoy voy a hablar sobre Change Management. Oh, espera, ¿qué es esto? ¿La Nutella? Bien. Pónganme en el chat, ¿les gusta la Nutella? ¿Han oído hablar de ella? Claro, ¿no? ¿A quién no le gusta la Nutella? Más bien pónganme en el chat a quién no le gusta, ¿no? Si están despiertos el día de hoy. Me los leo en el chat si conocen este producto. Hay una persona que sí, claro. Yo creo que es muy bien, Natalia, muy bien, rico. Sí, definitivamente la Nutella es uno de los productos favoritos de mucha gente, ¿no? Y, pero oye, ¿no estamos aquí para hablar de Change Management? Pues sí, efectivamente, lo que voy a hacer, voy a utilizar este producto para entender, ok, no, bueno, definitivamente el equipo de PMM no hay que dejarlo pasar hambre. Ok, hay que aplicarnos ahí. Muy bien, voy a aprovechar este producto para compartir un poco lo que es la experiencia de Change Management. Y para poder aterrizar esto un poco más, pues bueno, voy a remontar a lo que es la Segunda Guerra Mundial o la época de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que la Segunda Guerra Mundial termina, hay, como todo en la vida, ¿no? Hay ganadores, hay perdedores, hay países que se vieron menos beneficiados o más, unos más que otros. Y bueno, claro, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial,
hay un país que sale a la mente como uno de los que fueron más afectados, pero hay otro país que quizá no lo tenemos tanto en el radar, que también fue muy afectado a raíz de esta Segunda Guerra Mundial. Este país es Italia. Entonces, Italia se encontraba en una situación de crisis económica, en la cual hacía falta el empleo, había un incremento de impuestos altísimo, la moneda se había depreciado, hacía falta de materia prima, mano de obra, había mucha carencia en todo en todo alrededor interno del país. Y una de las materias primas que más escaseó, que escaseó extremadamente, fue el cacao. Y el cacao escaseó un problema con el tema del supply chain, ¿no? De cómo iban a abastecer o cómo iban a producir ellos, bueno, pues todo lo que es alrededor del chocolate, ¿no? En aquel momento, una persona que se llama Pietro Ferrero, bueno, pues se le ocurrió una idea, ¿no? Entonces, sí, bueno, tenemos una situación complicada en la cual el país está en crisis, tenemos una situación en la cual la materia prima con la que se hace el chocolate, que es uno de los productos favoritos de mucha gente, pues no está disponible y tenemos que hacer algo, tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues bueno, identificó qué materiales tenía a disposición y a raíz de eso identificó la avellana, ¿no? La avellana bueno, la conocemos, ¿no? Entonces, la avellana, eh, él utilizó este componente y es así como nace la Nutella, ¿no? Después de varias iteraciones, de varias formas de probar el producto, pues nace la Nutella. Y hoy por hoy es uno de los productos más vendidos en el mundo. Obviamente la familia Ferrero, bueno, ha creado un imperio de más de 35 billones de dólares. Muchos fans en Facebook, en redes sociales, Twitter, etcétera. Eh, y bueno, hoy por hoy yo creo que cualquiera de nosotros conoce la historia de la Nutella. Lo que no conoce es la historia que hay detrás. Y yo quise comenzar con esto porque al final hay una situación muy interesante que es, hey, en muchas ocasiones el cambio viene de una situación externa, viene de un momento quizá en el cual, bueno, nuestras empresas, en nuestros países, bueno, nos estamos enfrentando a una crisis, nos estamos enfrentando a una situación, a un reto. Y la innovación a veces viene así, ¿no? A veces viene por medio de ser forzada a una sobrevivencia, de ser forzada a un crecimiento. Y bueno, la Nutella ejemplifica eso, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues realmente es que en el mundo empresarial estamos así, ¿no? Eh, tenemos una situación en la cual el futuro se ve un poco nuboso, se ve, hay neblina, hay niebla alrededor de lo que sucede. Y cuando estamos en un camino que no conocemos, cuando estamos en un camino que puede ser estrecho, que puede ser confuso, pues es fácil caernos, ¿no? Y esa es la realidad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos tomar para poder salir adelante, para ser exitosos, para utilizar ese modelo de cambio? Pues bueno, tenemos que ir un paso a la vez, pero al mismo tiempo va a ser importante que nosotros podamos entender cómo hacer ese pivotaje, cómo poder cambiar si una de las estrategias no está funcionando, si algo está funcionando, seguir adelante, si no funciona, cambiar y de alguna manera también hacerlo rápido, porque una de las cosas que hoy lo vamos a ver a lo largo de la charla es que la velocidad importa. Y eso es que, bueno, hay una serie de situaciones en las cuales en el pasado era mucho más fácil tener una empresa, tener un negocio, lo podrán ustedes ver pues con empresas familiares, ¿no? Una empresa, pues no sé, de padres, tíos, etcétera, amigos, ¿no? De la familia, por ejemplo, o familias propias, ¿no? O empresas propias. Era mucho más fácil hacer negocios. El mercado, de alguna forma, era un mercado que estaba como un lago, ¿no? Un lago tranquilo, en donde sí puede haber viento, puede haber un poco de corriente, etcétera, pero si trabajábamos con un producto, con un servicio, de alguna forma era sencillo, o era más fácil que pudiésemos tener un impacto, que pudiésemos tener una venta y que la empresa pudiese ser exitosa, que pudiéramos seguir adelante. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Pues bueno, que ese lago que durante mucho tiempo fue tranquilo, que ha habido instancias en las cuales ha habido cierta calma,
pues hoy se ha convertido en un río de rafting, ¿no? En donde la agilidad del bote importa, donde la dirección del bote importa, donde cada uno de los integrantes del equipo o cada uno de los miembros que están en el bote tiene una función en específico y que si alguno falla, el bote completo lo sufre, donde las aguas son inciertas, donde el río nos va llevando, ¿no? Y hay caídas de 4 metros, 5 metros y que nosotros tenemos que estar preparados. Nuestro bote tiene que estar preparado para ir sorteando a lo largo del camino. Entonces, es una de las realidades que tenemos hoy en día. En el pasado era más tranquilo el hacer negocios, teníamos más oportunidades, pero hoy en día, bueno, la situación y el mercado está así. Y otro punto importante también con respecto a qué era el pasado, ¿no? En el pasado, si comparamos en cuestiones de deportes, y pues era una situación en la cual había mucha oportunidad, había muchas empresas y hoy competimos a nivel global, ¿no? Hoy competimos con empresas que están en otros países, que tienen un expertise o un nivel de experiencia similar a lo que tenemos hoy en día en cualquier parte del mundo, donde el factor precio impacta, ¿no? No es lo mismo tener un desarrollador en Estados Unidos, por ejemplo, tener un desarrollador en China, el precio importa. Y la realidad es que a pesar de todas esas situaciones globales, pues bueno, estamos jugando en la Champions, ¿no? Entonces, nuestras empresas hoy por hoy tienen que ser exitosas, sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, es muy difícil que subsistan en el mercado. Y esos son el tipo de retos a los que nosotros nos enfrentamos en nuestro día a día. Otro tipo otra visualización sobre ese sentido que nos puede ayudar a entender la agilidad o la velocidad a la que necesitamos hacer las cosas es este gráfico. Este gráfico lo que nos habla es del número de años que tardó a cada producto en ganar 50 millones de usuarios. Y ustedes pueden ver, ¿no? Las aerolíneas tardaron 68 años en llegar a este número. Los coches tardaron 62 años. El teléfono 50, la electricidad, las tarjetas de crédito, la televisión, etcétera. Todo esto ha ido disminuyendo, ¿no? El ganar 50 millones de usuarios en menos tiempo. Al grado que, por ejemplo, voy a usar YouTube. YouTube tardó 4 años en llegar a 50 millones de usuarios y el Pokémon Go tardó 19 días. Entonces, ustedes pueden ver esa velocidad con la cual el mundo va reaccionando ante productos y servicios, y es hoy por hoy algo que está en el mercado, algo que está vigente y que estamos viviendo hoy en día. Entonces, hoy por hoy vivimos en una situación en la cual la velocidad es importante y donde no hay un límite, ¿no? Donde no hay un límite. Entonces, para nuestras empresas, para nuestros productos o servicios, pues bueno, resulta importante, resulta menester el que podamos nosotros trabajar con una agilidad, con un cierto nivel de velocidad, en el cual, pues bueno, nos permite seguir adelante. Esta imagen es del Autobahn de Alemania. Si tiene oportunidad de estar, de estar ahí o de conocerla, básicamente no hay un límite de velocidad establecido. Y eso es lo mismo que necesitamos en nuestras empresas. Einstein lo decía, ¿no? En medio de la oportunidad perdón, en medio de la dificultad ya sea una oportunidad, y es similar a lo que he hablado como inicié esta charla, ¿no? El tema de la Nutella, ¿no? Teníamos una dificultad, un problema, pues bueno, hay diferentes maneras de intentar solucionarlo, de intentar resolverlo, y dependen de nosotros, de nuestra creatividad, de nuestro poder de innovación, de nuestro talento, para poder dar ese pivotaje. El día de hoy voy a hablar sobre algunas estrategias de cómo podemos ir aplicando ese change management, de cómo podemos ir identificando esas áreas de oportunidad para que podamos siempre aprovechar esta oportunidad que nace a raíz de un problema. ¿Qué tiene que ver una situación precaria? Pues eso, ¿no? A final de cuentas, la innovación no es un impacto comercial necesariamente, no es un producto disruptivo a la industria en el cual tengas que romper con todos los paradigmas y estereotipos y ser un impacto gigantesco a nivel beneficio o a nivel venta, ¿no? La innovación parte de pequeños cambios, de una estructura de innovación, de una cultura de innovación, y muchas veces eso significa la vida o la muerte dentro de una empresa. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en un ecosistema? Pues bueno,
hay cada uno de nosotros tendremos desde nuestra trinchera, desde dentro de lo que nos toque participar, pues bueno, utilizar este tipo de conocimientos, este tipo de herramientas para poder fomentar esta estructura, para poder fomentar esta idea de innovación poco a poco, pequeños cambios que nos puedan ayudar a tener una mejor visión dentro de nuestras empresas. Ok. Aquí yo lo parto en dos áreas, en dos vertientes. Un área ejecutiva, que es la versión que se encarga, o es el área dentro del negocio que se encarga de determinar la dirección, ¿no? Que se encarga de tener ese plan estratégico, de elaborar esa visión, esa misión en un corto, mediano y largo plazo, que se encarga de entender y adaptar un modelo de negocio u otro, que se enfoca en obtener resultados, que se enfoca en obtener beneficios y que de alguna u otra forma está comprometido con tener esa agilidad, esa reacción, esa capacidad de reacción que se necesita porque el río nos va llevando, ¿no? Entonces, dependiendo en dónde nos encontremos, tomaremos esa parte ejecutiva o la parte más operacional, pero la agilidad compone ambos vertientes. Y en ese sentido, por ejemplo, la ejecutiva lo que nos hace es entender qué vamos a hacer, ¿no? Qué tipo de proyectos vamos a invertir, qué tipo de proyectos no vamos a invertir, etcétera. Entonces, entender cómo proveer a nuestras organizaciones de qué trabajo vamos a realizar, de qué productos vamos a sacar, de qué servicios, qué materiales vamos a utilizar, etcétera, pues bueno, es una línea. Y la segunda es una línea operacional, que es el decir cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya sabemos qué vamos a hacer, ahora tenemos que tener agilidad en el cómo vamos a hacerlo. Y es aquí donde trabajamos para ejecutar esa estrategia, para entender quiénes son los responsables de los resultados, de la calidad, quiénes son aquellos que tienen ese impacto en los resultados en el día a día y están enfocados en la entrega de sus proyectos. Entonces, agilidad compone esos dos vertientes, ¿no? Una parte que se encarga de entender el mundo fuera de la empresa y otra parte que se encarga de entender el mundo y ejecutar los proyectos dentro de la empresa. Y ambas situaciones tienen que tener ese pivotaje, esa capacidad de pivotaje, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de cambiar. Ok, he hablado mucho y ahora vamos a entrar en materia del cómo, ¿no? Siempre que tengo una charla, pues, ustedes lo pueden ver, ¿no? En cualquier charla, si no tenemos una estrategia, si no tenemos una táctica o al final del día no podemos aterrizar, pues bueno, los conocimientos se van a quedar ahí o se van a ir, ¿no? Entonces, yo prefiero trabajar quizá con un poco menos de contenido en cuanto a qué vamos a hacer o decir los porqués y quizá proveerles un poco de herramientas que ustedes puedan utilizar en su día a día. Entonces, hablamos de 3 escenarios a nivel ejecutivo. El primero es entender el reto y buscar soluciones fuera de la caja. Y aquí es donde yo voy a traer el tema y hecho hace unos días, bueno, hace 2 días fue el aniversario, ¿no? del nacimiento de Estados Unidos, la independencia, ¿no? Independence Day, el 4 de julio. Y pues bueno, muchos de ustedes saben, ¿no? Que la Estatua de la Libertad fue un obsequio, ¿no? de Francia a Estados Unidos para celebrar el nacimiento de un nuevo mundo, las oportunidades de un nuevo mundo. Y a pesar de que Francia se encargó de todo lo que fue la creación, la estructura de la estatua, pues hubo una situación con la base, ¿no? Con el pedestal. Y la situación era que, bueno, el mundo estaba complicado, ¿no? Estados Unidos tenía una situación económica complicada en ese momento y a pesar del obsequio, ¿no? A pesar de tener pues ese regalo, ¿no? De parte del gobierno francés, pues bueno, tenía una situación complicada con el tema de creación del pedestal. Y aquí es donde se empezaron a manejar diferentes vertientes, ¿no? De hecho, hubo la posibilidad de que la Estatua de la Libertad no fuese colocada en Nueva York, sino que fuese colocada en Filadelfia o incluso en Boston. Entonces, esto a raíz de que no se contaba con el dinero para poder montar el proyecto. Ante esta situación, ¿no? Podemos decir, bueno, si los bancos no están apoyando, si el gobierno no está en la disposición de ayudar económicamente, ¿qué herramientas y qué podemos hacer, ¿no? Entonces aquí es donde yo hago ese anclaje, ¿no? Con buscar situaciones o soluciones que estén fuera de la caja, ¿no? Que son cosas que nos van a permitir a nosotros lograr el objetivo que buscamos, ¿no? O solucionar el reto que tenemos enfrente,
mediante una estrategia que no se había pensado antes. Y aquí el ejemplo que yo hago es el de Joseph Pulitzer, ¿no? Pulitzer le sonará el nombre por un premio, ¿no? Periodístico. Pues bueno, sí, esta persona en aquella época, pues tenía un periódico y en este periódico lo que él ofreció es publicar, tener una sección especial en la cual él pudiese mencionar el nombre de la persona, de cada persona, sin importar el monto que donase en beneficio de la creación del pedestal para la estatua. Entonces, aquí lo que Pulitzer hizo fue buscar ese sentimiento de nación, ese sentimiento de querer hacer las cosas, y personas que no tenían un alto nivel adquisitivo donaron, ¿no? Así fuese $1, $2, etcétera, centavos incluso. Pulitzer los publicaba como donadores en su periódico. Y eso daba un sentimiento de satisfacción, daba un sentimiento de contribución. Al final, más de 125,000 estadounidenses y nuevos migrantes donaron fondos y el resultado lo conocemos hoy, ¿no? Tenemos una estatua ubicada estratégicamente en la ciudad de Nueva York. Y hoy por hoy es uno de los íconos, pues, del país, es uno de los íconos de la ciudad, desde luego, y que transmite, pues bueno, mucho más, toda una serie de valores, ¿no? Y bueno, ustedes conocen lo que es la importancia de la Estatua de la Libertad para Estados Unidos e incluso el mundo. Entonces, entender el reto y buscar soluciones fuera de la caja. Siguiente punto que podemos nosotros trabajar para entender en cómo actuar y qué podemos aplicar en entre nuestros negocios o nuestros trabajos. Aquí el punto es observar las tendencias y actuar rápido. ¿Qué podemos sobresaltar de este punto, no? Bueno, después del vinil, ¿no? Del vinil y el cassette, el disco compacto vino a dominar la industria de la música por mucho tiempo, ¿no? Más de 20 años. Y aquí hay dos cosas que puedo yo resaltar. La primera es el tema del iPod, ¿no? Del cómo trasladar la música a un formato digital en el cual, bueno, tú puedes escuchar desde donde estés, ¿no? El mismo concepto de un Walkman, de un Discman, pero aplicado a un dispositivo mucho más reducido y con mayor capacidad. Es un punto. Y el segundo punto es, con el nacimiento del Internet, bueno, también empezaron compañías como Napster que nos permitían tener música a nuestro alcance, ¿no? Y que fueron una oportunidad de negocio muy fuerte en aquella época para salir del vinilo, para salir del cassette y, bueno, tener mayor capacidad de música, ¿no? Mayor capacidad de formato y, bueno, hoy por hoy lo que sucede es que, bueno, a finales esto fue un disruptor al final de los años 90, pero hoy la situación con el streaming es lo que está reinando. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las grandes corporaciones para poder adecuarse a lo que estamos viviendo hoy en día? El ejemplo que tengo es de Universal Music Group, ¿no? Donde acaban de invertir cerca de 50 billones en streaming, ¿no? Y eso es entender cuál es la tendencia y actuar en ese sentido. Amazon lo acaba de hacer también, ¿no? Bueno, no hace mucho, el año pasado, el antepasado, también cuando compraron MGM, ¿no? Los estudios. ¿Qué tiene que ver una empresa que hace logística, que hace e-commerce, ¿no? Con la creación de contenido, pues bueno, que tiene una plataforma, ¿no? Que ya hoy por hoy le está compitiendo a Netflix. Entonces, aquí lo importante es entender cuál es la tendencia del mercado y decir, bueno, hacer una pausa, decir, sí, en el día a día tenemos que trabajar, tenemos que sacar los productos, tenemos que sacar ventas, etcétera, pero que es importante también hacer una pausa y poder entender para dónde va el mercado. Si el mercado va a un mercado digital, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para seguir adelante y para sobresalir en ese mercado digital? Porque tarde o temprano lo que va a suceder es que vamos a migrar a esas plataformas, ¿no? Un ejemplo, pues, Amazon, ¿no? Que hablaba yo hace un momento, pues bueno, ¿cómo vamos a salir de una venta de libros, ¿no? O de ir a un lugar, de una tienda física, a una tienda digital, ¿no? Y hoy por hoy es, bueno, líder del mercado digital, líder del e-commerce. En aquel momento, pues bueno, Jeff Bezos tuvo esa visión, ¿no? De hacer esa pausa, de decir, oye, si el mundo va para acá, ¿qué qué tengo que hacer yo para poder estar presente en ese mundo? Y bueno, no hace falta decirles cuánto factura Amazon, ¿no? Bien,
Eh, Esto es un poco el tema en observar tendencias. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema, ahora que estábamos hablando, que estaba yo hablando de Nueva York, pues el metro, ¿no? Por ejemplo, el metro de Nueva York, pues bueno, es un metro muy tradicional, es uno de los más antiguos de América, en general, de las Américas. Y bueno, la forma de entrar al metro es por medio de una tarjeta, ¿no? Esa tarjeta tú vas, la compras en un dispensador y bueno, dependiendo del saldo que tengas, pues bueno, se va cobrando de ahí. Después migraron una tarjeta que fuese mensual, ¿no? Y hoy por hoy tú puedes pagar con tu móvil, ¿no? Hoy tú agarras tu teléfono y con el teléfono puedes pagar y accesar al metro. Entonces, tienen un dispositivo contactless que les permite hacer esa vinculación con el banco, hacer una vinculación con tu tarjeta, con el Apple Pay o el Samsung Pay, el teléfono, bueno, el método de pago que tengan, y a través de eso se paga, ¿no? Entonces, al final de cuentas es entender cuál es la tendencia del mercado, si el mercado del dinero, ¿no? El físico, el metal, está desapareciendo, la gente lo está dejando de utilizar. ¿Qué herramientas podemos hacer nosotros o adecuar para aprovechar esa tendencia, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo, recuerdo haber trabajado en proyectos para IBM en los cuales estábamos buscando implementar PayPal, ¿no? Para poder hacerlo como método de pago, ¿no? Y hoy, bueno, PayPal es uno de los métodos, pero ¿por qué no hablar de cryptocurrencies, ¿no? De las criptomonedas ese tipo de moneda virtual, ¿no? También se puede hacer. Entonces, al final de cuentas, entender cuáles son las tendencias y sobre ellas trabajar para poder hacer algo identificable, algo con lo cual podemos generar ese vínculo entre nuestros negocios y lo que los clientes están buscando en estos momentos. Entonces, si tus clientes están esperando algo, están buscando algo y tu empresa no lo está ofreciendo, pues bueno, estás perdiendo una oportunidad de negocio significativa. Ok, en ese sentido voy a vincular un poco también con la parte sustentable, ¿no? Hoy por hoy el modelo de trabajo o el modelo de negocios de cada una de nuestras empresas tiene que ir relacionado y vinculado con lo que es un modelo sustentable. Y sustentable para el negocio, porque también tiene que generar dinero, tiene que generar utilidad, pero también sustentable para el medio ambiente y el entorno. Y es aquí donde empieza a haber un tema donde cada vez va a haber más y más importancia sobre un modelo que sea sustentable tanto para la empresa, pero también como para el entorno que genera. Casi 50% de los consumidores dicen que han pagado un premium, que han pagado un valor adicional, un precio adicional por productos que son considerados como sustentable o socialmente responsables en los últimos 12 meses, ¿no? Es una encuesta. Otro tema también interesante es que el 60% de los CEOs están de acuerdo que los líderes de negocio debemos de tomar responsabilidad en el impacto que tenemos sobre el ambiente. Entonces, el tema medioambiental y el tema del entorno, ¿no? No solamente la parte green, ¿no? La parte de medio ambiente, sino la parte de negocios, la parte social, cada vez tiene más importancia y es algo que está en la mira de las empresas. Entonces, va a ser fundamental para nosotros, para nuestros negocios, que podamos adecuar cualquiera que sea la estrategia de nuestro negocio a una plataforma, a una forma, a una estrategia sustentable. Y bueno, algún ejemplo en dos sectores interesantes, ¿no? La parte de aeronáutica, ¿no? Por ejemplo, aviones propulsados por hidrógeno. Y ese es uno de los digamos, una de las pruebas, porque ha habido aviones propulsados por aceite, por ejemplo, aceite de comestible o el reciclado del aceite comestible, lo están utilizando como una prueba piloto para alimentar, para hacer el combustible de avión, por ejemplo, ¿no? Y hay otras estrategias, hay otros componentes, pero la industria aeronáutica se está moviendo mucho para allá. Ustedes recordarán hace algunos años, ¿no? Ellos no medían el nivel de emisiones de carbono que se tenía. Hoy por hoy, tú cuando vas a comprar un boleto, en la página donde compras ya te viene cuántas emisiones vas a generar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de conciencia es algo que se ha ido fomentando a lo largo del tiempo y que esto viene para arriba. Otro ejemplo, bueno, aprovechando las plataformas de hidrógeno, pues bueno, trenes, ¿no? Trenes, en lugar de tener un combustible con base en carbono, pues bueno, tener otras alternativas que nos puedan ayudar a generar ese movimiento, esa energía. Y aquí el reto para ustedes es, pues bueno, en sus empresas, qué tipo de propuesta podrían ustedes realizar
para hacer esa vinculación, porque hoy por hoy estamos hablando como una tendencia que empieza a surgir de una manera interesante, pero que muchas empresas aún están muy verdes, que muchas, bueno, verdes en el sentido de inmaduras, que muchas empresas aún no tienen ese control o esa propuesta de una plataforma sustentable. Entonces, el reto para ustedes y la tarea que les dejo es, bueno, ¿qué proyectos o qué tipo de iniciativas podrían ustedes proponer para poder hacer esa vinculación con la parte de negocios? Y como comentaba, ¿no? También es importante el hecho de generar valor, el hecho de ser sustentable para la empresa misma y para nuestro entorno. Y como tal, pues también es importante mantener esa relación con nuestros clientes, ¿no? Porque también entre esos modelos tienen que ser atractivos o lo suficientemente atractivos para que la gente nos siga comprando. Entonces, generación de valor, pues bueno, hay muchas formas, muchos colores, muchos sabores. Tengan en cuenta que puede ser pues una venta, que puede ser una reducción de costos, que puede ser un incremento en la apreciación del cliente, satisfacción, por ejemplo, calidad, etcétera. Hay mucho que se puede hacer con respecto a lo que es generación de valor. Entonces, cuando trabajemos con plataformas sustentables, plataformas de valor, pues piensen en piensen en todo el entorno. Bien, el tercero, y se cubre un poco aquí por la imagen, y bueno, aterrizando un poco, no se pierdan, lo que estoy hablando es, hablamos de que la agilidad o que el change management en este caso, eh, yo lo parto en dos vertientes, ¿no? Una parte que es ejecutiva, que se encarga de decir qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que vamos a hacer, y otra parte que es operativa. Entonces, en este caso he hablado de dos oportunidades que podemos trabajar desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista ejecutivo. Esta es la tercera, y eso es hablar de microcontenedores o experiencias micro. Y aquí lo que quiero resaltar es que Roma no fue hecha en un día, ¿no? Pero sí fue hecha paso a paso, ¿no? Y logró consolidarse en un imperio, pues a lo largo de constantes y frecuentes invasiones, campañas de expansión, conquistas, etcétera. Lo mismo sucede con las empresas también, ¿no? Poco a poco debemos ir fomentando esa idea de cómo podemos ir haciendo un poco más, cómo podemos ir trabajando y no tiene que, o digamos, mi recomendación es que esto sea como una plataforma como la que ven ustedes en sus pantallas. ¿Por qué esto? Porque imaginen aquí la idea es, si algo falla en un proceso, que ese proceso esté ubicado en una caja lo suficientemente identificable como para que nosotros podamos ir directamente a eso y corregir ese proceso sin afectar todo lo que gira alrededor de nuestro barco. ¿Okay? Y es aquí donde yo resalto lo que es, por ejemplo, en tecnología, resalto lo que se llama contenedores o Kubernetes, ¿no? Que eso es básicamente cómo trabajamos el código, donde hace algunos años, si están familiarizados con el tema de desarrollo de software, eh, se trabajaba en plataformas monolíticas, ¿no? En un desarrollo de software que fuese un solo código para todo, y si fallaba algo a lo largo de todo del proceso, pues teníamos que revisar todo el código, tenemos que revisar todo lo que era el programa, ¿no? Entonces, hoy por hoy la tendencia es a desarrollar pequeños programas y tener un programa central que llame a estos programas, de tal manera que podamos entender cuál es la función de cada uno de ellos y si el día de mañana tenemos que corregir, tenemos que incrementar, tenemos que mejorar uno de los procesos, directamente saber cuál modificar sin importar la experiencia completa. Y eso es algo que ustedes lo pueden ver en diferentes industrias, no solamente en la parte de software, sino que si podemos romper procesos y operaciones en pequeños componentes, podemos mejorar la productividad de nuestros negocios, ¿no? Un ejemplo, el mundo de la moda, ¿no? Por ejemplo, ustedes están familiarizados con Zara, ¿no? O con ese tipo de empresas, ¿no? De Inditex y bueno, Asegúnes, en donde hay un tema que se llama Fashion Express o Agile Fashion, en donde las compañías textiles reducen la producción, ¿no? Antes se producían masas, se producían en grandes cantidades. Ahora lo que están haciendo es fabricar en lotes pequeños, de acuerdo a lo que la demanda les va dictando. Si la demanda les dice que el producto se consume rápido y que tiene salida a tienda, se fabrica más. Pero la idea aquí es que los lotes de fabricación ya no son esos lotes de mass production, ¿no? De producción masiva, sino que ya son lotes más reducidos, y esto con la intención de satisfacer un mercado en los cuales ellos tienen esa conexión
para entender cómo va funcionando, cuál es el flujo que va teniendo el producto en el mercado y poder decidir si se fabrica más o si fabricamos de otra cosa. Entonces, micro experiencias, micro contenedores. Hace poco, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en un hotel, ¿no? Y en este hotel ya no tenía yo que pasar al mostrador y entrar a hacer el check-in, ¿no? Directamente en mi teléfono pude yo hacer el check-in, me dieron qué habitación estaba asignada para mí y automáticamente yo, en lugar de pasar al lobby y todo eso, yo entré directamente a la habitación y esta es una foto, pues, del sistema, ¿no? Esto lo implementó Hyatt y esta es una pues mediante una plataforma digital que hoy todos tenemos un teléfono, ¿no? Un smartphone, pues hoy por hoy esa es la llave, ya no necesitas tener el plástico, ya no necesitas tener el proceso de ir al lobby, de hacer el check-in, de cuál es tu nombre, una identificación, etcétera. Todo ese proceso se lo han brincado a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces, pequeñas experiencias que te hacen mejorar o que te hacen tener una mejor percepción de tu negocio son las que hoy por hoy están en boga. Bien, esos son los 3 puntos a nivel estratégico, a nivel ejecutivo. Voy a hablar ahora y me voy a ir quizá un poco más rápido por cuestiones de tiempo. 3 escenarios a nivel operativo. Y es aquí donde voy a aprovechar hacer un comercial, ¿no? Paula al principio nos hablaba de los mini posgrados. Hay un mini posgrado que se enfoca en Change Management y aquí yo doy dos cursos, uno que es metodologías ágiles para la gestión del cambio y el otro es tips para diseñar modelos de negocio para la gestión del cambio. Entonces, estos dos, aunado con otros más, otras clases más que forman parte del mini posgrado, pues bueno, les van a dar este título, este diploma, pero al mismo tiempo les va a ayudar a dar más estrategias donde lo que estamos viendo hoy, lo que estoy hablando, ¿no? A nivel externo, a nivel interno, les va a dar es un double click, ¿no? Dar un poco más, ¿qué más hay? ¿Qué tipo de cosas hay que nos pueda ayudar a seguir sobresaliendo, que podamos ayudar a entender un poco más cómo gestionar el cambio y aplicar esas estrategias en nuestro día a día? Bien, aquí entro al concepto de agilidad y en el concepto de agilidad hay 3 principios básicos. Uno es la claridad del resultado, ¿no? Es decir, muchas veces no tenemos idea de cómo lograr algo, pero no importa. Aquí lo importante es que tenemos idea de qué es lo que queremos lograr. Después, el cómo va a surgir. Número 2, iteración sobre perfección. Y esto lo que nos dice es que en iteraciones, ¿no? En secuencias, en una secuencia de semanas, de días, de meses, etcétera, nosotros logramos sacar a mercado o implementar un proceso que nos permita, pues, reducir costos, o que bueno, lo voy a poner en este contexto, que nos permita generar valor. Y lo que buscamos aquí es que el valor, aunque sea pequeño, se empiece a mostrar desde etapas tempranas y no solamente que busquemos una perfección, ¿no? Que busquemos que el proyecto sea perfecto antes de liberarlo, que busquemos que el producto sea perfecto antes de salir al mercado, que busquemos que nuestro sitio web sea perfecto antes de montarlo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas lo que buscamos es que liberemos poquito a poquito, pero que liberemos más seguido. Y el tema ese de la perfección, pues ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Entonces, al final, buscar la perfección es una utopía y muchas veces nos paraliza. Entonces, lo que buscamos es darle ese flujo. Y tercer principio es el tema de equipos autodirigidos. Y aquí lo que buscamos es que nuestros equipos tengan esa autonomía para poder tomar decisiones, para poder saber o decidir hacia dónde trabajar, qué trabajar, etcétera. Entonces, los equipos son muy importantes. Cuidar de esos equipos forma parte de uno de los principios de agilidad. Entonces, aquí prácticas ágiles. Número 1, construir con base en iteraciones. Y esto, bueno, forma parte de los principios, ¿no? Ya les hablaba yo de iteración sobre perfección, pero bueno, lo importante aquí es que iteración a iteración tengamos claro que vamos a liberar valor. Y eso es algo que muchas veces no se entiende cuando decimos, es que somos ágiles o mi empresa es ágil. Aquí la idea o el concepto es que podamos pasar por todo el ciclo, ¿no? de aprendizaje, planeación, ejecución, pruebas, etcétera, y que liberemos esas pequeñas muestras de valor en menos tiempo. Y eso, a pesar de que nuestra empresa no haya implementado formalmente ágil, es algo que nosotros podemos utilizar en nuestros trabajos, construyendo iteraciones. Y una iteración se compone de periodos de tiempo que pueden ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, etcétera.
Mi recomendación es hacerlo por lo menos de 2 semanas para dar tiempo suficiente para tener un periodo de tiempo establecido y que el equipo tenga tiempo suficiente para trabajar sobre algo. El montar o trabajar sobre iteraciones nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar a entender qué vamos mejorando iteración a iteración y nos va a ayudar a fomentar ese principio de agilidad, esa idea de, hey, tenemos que movernos rápido. Y si al final de la iteración 1 nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no tiene sentido, podemos hacer ese cambio rápidamente y trabajar o mejorar en la iteración 2 y así sucesivamente. Prácticas ágiles hay muchas, no voy a cubrirlas todas, solamente voy a mencionar que, bueno, que ágil o metodologías ágiles tienen mucho que ver con cómo implementar esas prácticas o ceremonias. Pueden darse una vuelta en el mini posgrado, hablo mucho más en detalle de cada una de ellas. Y el día de hoy voy a hablar más enfocado a cuestiones que nos van a aterrizar un poco la cuestión de generación de valor. El por qué trabajar en iteraciones, pues bueno, cuando trabajamos en proyectos tradicionales, esos son los proyectos, ¿no? Una etapa de descubrimiento, de planificación, construcción y revisión y en una entrega final. Desde que el producto comienza hasta que el producto termina o que el proyecto termina, pues pueden pasar meses. ¿Y qué es lo que sucede? Que a lo largo del tiempo, pues las cosas cambian. Y eso es una situación que tenemos que tener en cuenta. Eh, Cuando hablamos de agilidad, pues bueno, hablamos de romper esos ciclos y hacerlos más seguido, de tal manera que podamos tener una retroalimentación con nuestros clientes de una manera más práctica, de manera más rápida y que podamos entender si vamos por buen camino o si nos estamos equivocando. Muy bien. Otro ejemplo del por qué agilidad, pues bueno, tenemos un proyecto, ¿no? El proyecto A. Ese proyecto está programado a terminarse en 9 meses y en 18 meses está programado a darnos $900,000, ¿no? Ese es el pronóstico. Si nosotros rompiésemos este proyecto y empezásemos a trabajar en pequeñas iteraciones, hay la posibilidad de que podamos empezar a captar venta, ¿no? Si lo rompemos en pequeños proyectos, pues posiblemente a los primeros 3 meses no nos dé nada, pero a raíz de lo que implementamos al principio, pues nos dé no los 300,000 que esperamos al principio en los primeros 3 meses, pero sí nos puede dar 150,000, ¿no? Y una vez que apliquemos el segundo MVP, ¿no? Nos puede dar 400, etcétera. Y después, bueno, vas creciendo con base a lo que se planificó. Esta es la importancia de romper las cosas, de romper considerando en valor y tener esa posibilidad de agilidad dentro de nuestras organizaciones. Yo creo que en este ejemplo, pues a nadie le vienen mal $450,000 extra, ¿no? Entonces, si nosotros podemos romper este proyecto monolítico, ¿no? En pequeños proyectos que nos puedan generar valor poco a poco, pues tiene un beneficio que puede ser muchas veces casi instantáneo. Bien. Número 2, showcases. Y a lo que me refiero con showcases es mostrar lo que estamos haciendo, mostrar nuestro producto, mostrar nuestros servicios. Y aquí el detalle es, nos sirve a nosotros para tener una validación con respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, el ciclo de ágil, lo tengo yo aquí, incluye el tener, pues bueno, saber qué vamos a fabricar, un periodo de fabricación, de pruebas, etcétera, pero al final de cada iteración incluye una revisión. Y esta revisión lo que nos va a permitir a nosotros es entender si vamos bien o si vamos mal, si lo que estamos haciendo le hace sentido al cliente, le hace clic a nuestros clientes o no. Porque a final de cuentas, si estamos trabajando de una manera súper rápida, donde nuestro equipo está súper acondicionado y tiene todas las herramientas disponibles, el equipo está engranado de una forma en la cual las cosas salen rápido, pero nos equivocamos en la dirección, al final es que nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, la dirección importa y los showcases lo que facilita es esa oportunidad de tener ese contacto con el cliente. Y por último, voy a hablar de lo que es el Wall of Work, que esto es una estrategia o una de las partes que muchos de los métodos ágiles que ustedes van a ver en Scrum, Kanban, Safe, etcétera, es algo que es como un común denominador. El Wall of Work es básicamente el tener en una pared, dividirla, ¿no? Dividirla en porciones y de una forma gráfica
entender qué es en qué estamos trabajando, ¿no? Entonces te permite saber de una manera visual, rápida, inmediata, qué es lo que estamos trabajando inmediatamente, qué es lo que hemos terminado, qué es lo que viene y de una forma rápida también sirve como un control, ¿no? Como una oportunidad de reporte, en lugar de estar proveyendo reportes a nuestros jefes cada semana, etcétera. Si un jefe ve un wall of work, automáticamente puede saber en qué estás trabajando, en qué el equipo está y digamos, enfocar las preguntas orientadas a si tienes algún problema, orientadas a, hey, ¿qué hace falta? Oye, he visto que este proceso ya tiene 2, 3 días en la misma situación, ¿qué te puedo ayudar? Etcétera. Entonces, nos permite a nosotros tener una visualización sobre lo que sucede alrededor de nuestros proyectos, ¿no? Aplicado en casa, pues bueno, lo pueden aplicar con niños, ¿no? Esto es la imagen que estoy mostrando en este momento. Es algo que un experimento que alguien hizo con uno de sus hijos, en la cual pues tenían qué he aprendido, qué estoy aprendiendo y qué aprendí, ¿no? Y es una forma de fomentar un método ágil que te ayuda a entender en qué está trabajando tu niño, ¿no? Pero al mismo tiempo te ayuda a tener una mejor visualización de decir, oye, ¿qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa semana, por ejemplo, en esta iteración? Y que el niño también pueda saber, esta semana vamos a trabajar en esto y que también pueda organizarse mentalmente qué es lo que hay que hacer. Lo mismo funciona pues, en las empresas, en nuestros trabajos, pues es algo que podemos aplicar en casa, ¿no? Es algo lo que estoy hablando no es una situación que esté enfocada directamente a una industria, es algo que podemos aplicar pues de una manera creativa. Otro beneficio del World of Work es que limita el trabajo en proceso. Si tenemos muchos proyectitos o muchas actividades, pues bueno, difícilmente podemos poner atención a todas ellas. Entonces, lo que buscamos con el limitar el trabajo en proceso es que quizá vamos a entregar menos, pero vamos a entregar más seguido. Y eso lo que significa es que al final vamos a entregar más y que nuestro cliente va a estar más contento porque sí, efectivamente, si tenemos muchas cosas al mismo tiempo, estamos trabajando, todo está en proceso, pues al final es que nos hacemos, nos atrapamos nosotros mismos, ¿no? Entonces lo que buscamos aquí es tener un buen proceso de filtrado en el cual podamos saber cuál es la prioridad sobre las cosas e ir trabajando una prioridad a la vez o prioridades reducidas lo más posible para poder fomentar esa entrega rápida. Formas digitales, pues bueno, este es un wall of work hecho en Trello y tiene también varias columnas, ¿no? Y cada columna tiene diferentes tickets que representan pues, los sticky notes, los post-its, ¿no? Y aquí, bueno, rápidamente ustedes pueden ver qué es lo que está planeado, qué es lo que tiene en proceso, qué es lo que está en hold, lo que tiene un problema y qué es lo que fue terminado, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto lo pueden compartir con equipos de trabajo, lo pueden hacer de manera remota, de manera virtual, y es algo que les puede ayudar a, bueno, pues a fomentar ese trabajo y esa colaboración. Y esas son las 3 herramientas que vamos a ver el día de hoy. Porque como con Pietro Ferrero, pues bueno, al final la idea es que aprovechemos las oportunidades y que aprovechemos los problemas que nos llegan para poder implementar innovaciones, para poder implementar ideas creativas que nos puedan sacar el barco a flote. Y yo con eso termino antes de irme a desayunar una tostada con Nutella, porque ya hace hambre. Entonces, ya para finalizar, bueno, invitarlos al MBA en Innovación y Excelencia Operacional. Paula hablaba sobre esto al principio. El inicio de clases el próximo 12 de septiembre. Tiene una doble titulación. Y bueno, yo voy a estar compartiendo parte de este programa con ustedes. Yo soy José Francisco Valiente. Les dejo aquí mi contacto, ¿no? Agréguenme en LinkedIn. Esa es una de las cosas que pueden hacer también como acciones inmediatas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a tener una breve sesión. Yo me tengo que retirar pronto, pero vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pero si a lo largo de la semana piensan, oye, ¿cómo puedo yo aplicar con esto? Oye, me quedó esta idea, ¿cómo puedes implementarla? Pues bueno, que me puedan buscar sin ningún problema en LinkedIn o en Twitter. Y bueno, yo suelo compartir cosas, suelo hacer un poco sobre transformación digital, de lo que estoy haciendo, etcétera. Pues bueno, para mí es un placer el poder compartir. Entonces, si desean, pues bueno, pueden agregarme. Y con ello, bueno, pues yo termino aquí mi participación y abro el módulo para poder hacer preguntas o respuestas.
Ok, pues como dices, Pepe, hay poco tiempo, vamos a quedarnos con dos. Empezamos con una de Martina Escudero. Nos dice, desde su experiencia, ¿cuál es la máxima dificultad que afrontan las compañías a la hora de aplicar un proceso de cambio, a pesar de aplicar algunos métodos que ha comentado durante la presentación? Yo creo que primero, gracias por la pregunta. Hay muchas cosas que hacen, que fomentan una dificultad. Entender el mercado, ¿no? Es complicado. Entonces, ¿cómo podemos entender el mercado? Es algo que tenemos que trabajar como empresas, validar lo que estamos trabajando con nuestros clientes. Es una conexión. La otra conexión es con nuestros jefes, ¿no? Muchas veces nuestros jefes no están preparados para el cambio. Y es ahí donde tenemos que ir fomentando poco a poco una cultura del cambio. Entonces, entender mercado, entender cómo trabaja nuestra organización, cómo trabaja la cultura de nuestras empresas, e ir fomentando herramientas que nos permitan ir haciendo ese twist, ¿no? Que nos permitan ir haciendo ese moldeado para poder cambiar esa dinámica y que podamos tener una mejor susceptibilidad al cambio. Porque al final de cuentas, si el cambio va a llegar, ¿no? Y siempre va a haber una situación en la cual el cambio va a estar presente. Si nuestra empresa, si nuestra organización, nuestro departamento no está en sintonía con esos cambios, vamos a perder oportunidades de negocio, vamos a perder oportunidades de sobresalir y muchas veces se puede convertir en un proceso que puede convertirse en algo muy negativo. Entonces, esos son dos tips que yo pudiera dar. Y como parte de lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Las tres estrategias ejecutivas y las tres estrategias operativas, pues bueno, pueden ayudarte a ir moldeando esa estrategia, ir moldeando esa operatividad y esa cultura a lo largo de las organizaciones. Genial. Y acabamos con una de Raúl Andrade y nos dice, ¿cuáles son las nuevas estrategias para el desarrollo sostenible del medio ambiente? Wow, es una pregunta muy, muy grande. Sí, Eh, sí, bueno, estrategias pues muchas. Yo quizá lo que pudiese yo aterrizarlo es a lo que hablé hace un momento, ¿no? El, tenemos una situación en la cual eh, nuestras empresas ya no solamente necesitan generar un beneficio, no necesitan sobrevivir, sino que también necesitan dar una buena imagen, necesitan dar tener una buena conexión con el entorno. Entonces, para mí, el hecho de generar estrategias es aplicar lo que conocemos hoy en nuestros negocios, pero adaptarlo a una forma más, de una forma más vinculativa con el entorno, con el medio ambiente y con la parte de la sociedad. Entonces, si tú vas a generar un plan estratégico, por ejemplo, estamos hablando de algo muy, muy a nivel macro, ¿no? Un plan estratégico, pues asegúrate que el plan estratégico tiene herramientas que te permiten a ti ser más sustentable, ¿no? Si tú sabes que el mercado va hacia un determinado tiene una tendencia, ¿no? Lo que vimos con los trenes, por ejemplo, o la aeronáutica. Si tú sabes que el mercado va hacia un determinado nivel, pues no te quedes atrás, ¿no? Implementa estrategias que te permitan estar presente. Si tu empresa, por ejemplo, fabrique componentes para automoción, ¿no? Para coches, pues si sabes que la industria va para un sector eléctrico, en donde para 2030 se espera que un alto porcentaje de los coches que circulan hoy en día sean eléctricos, ¿qué es lo que está haciendo tu empresa hoy en día para implementar estrategias que permitan estar presente, ¿no? Habrá regulaciones, habrá situaciones de gobierno, ¿no? Que, por ejemplo, el gobierno te va a empezar a pedir, pues, certificaciones en ISO o en ISO, bueno, certificación medioambiental, etcétera. Pues, todos estos componentes externos, ¿cómo los consideras tú para formar tu plan estratégico? Que tu plan estratégico se va a convertir, si lo rompes, se va a convertir en los proyectos que vas a ir trabajando a lo largo del año, de los meses, pues cómo puedes ir trabajando en ellos para incluir esas prácticas sostenibles y amigables, ¿no? con el entorno. perfecto, Pepe. Pues ahora sí, te vamos a dejar continuar tu día, a tomarte esa tostada tranquilamente. Muchas gracias por buscar de nuevo un hueco en tu agenda, también a todos los asistentes que están aquí.
Y nada, desearles buen día a los que comienzan con él y les invitamos al próximo webinar de la semana que viene. Esta vez cambiamos de metodología, invitamos a varios ponentes para hacer como una mesa redonda y tratar el tema de gestión de activos. Y para cualquier duda o consulta, les he dejado por el chat nuestros datos de contacto. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, buen día.